Mi nombre es Eduardo Gómez, bienvenidos a mi espacio de reflexión. Este proyecto que les voy a leer no pretende ser un tratado académico ni una lección de la teoría filosófica abstracta. Es más bien el mapa de una trayectoria. Es una mirada honesta sobre la existencia construida a través de las experiencias acumuladas en los caminos recorridos, las fronteras cruzadas y los años vividos. A lo largo de este recorrido he aprendido que la filosofía no es algo que ocurre únicamente en los libros, sino algo que sucede en la calle, en el trabajo, en la soledad y en el encuentro con los demás. Justificación vital nace del deseo de ordenar esas vivencias, de poner palabras a los silencios, de buscar en la continuidad las razones profundas que le dan sentido a nuestro paso por el mundo. Mi intención al compartir estas reflexiones es invitarles a mirar su propia vida con una pausa distinta. Vivimos en un tiempo donde a menudo nos falta distancia para entender lo que nos ocurre. Estas páginas o estas grabaciones son una invitación a detenerse, a observar y a validar nuestra propia historia. No encontrarán aquí respuestas dogmáticas, sino preguntas necesarias. Porque al final, vivir no es otra cosa que aprender a justificar nuestra propia presencia, día tras día, frente a nosotros mismos y frente al mundo. Espero que estas reflexiones sean, para quien las escucha o las lea, una compañía en su propio camino de búsqueda. Comencemos entonces. Filosofía de una vida, justificación vital. La introducción. El mapa de la encrucijada. Casi sin que nos diéramos cuenta, nuestra realidad fue redefinida por la sombra de dos arquitecturas digitales. Por un lado, la lógica de la larga cola, analizada por Chris Anderson con sentido económico. Históricamente nuestras preferencias, lo que escuchábamos, lo que leíamos, en definitiva lo que creíamos, se distribuía bajo una curva con forma de campana de Gauss. La inmensa mayoría de los individuos habitábamos el centro, o más o menos el centro, y conformamos una masa sólida, un cuerpo colectivo que compartía más o menos un mismo norte, un lenguaje o una ética común. Esa concentración no era solo estática y estadística, era el sustrato de nuestra pertenencia. Sin embargo, la lógica de la larga cola ha pulverizado ese centro. Nos ha ido desplazando hacia la periferia infinita de nichos donde nos encerramos en el eco de nuestras propias preferencias, perdiendo de vista lo que nos hace comunes. Por otro lado, la irrupción de la educación ubicua de Nicolás Burbules, esa promesa técnica que puso todo el conocimiento y la conexión constante en la palma de nuestra mano a través de ese dispositivo que hoy portamos como una extensión de nuestro cuerpo, el teléfono celular. La omnipresencia de este artefacto, que nos permitía una libertad absoluta desde la pantalla de nuestro móvil, se ha vuelto paradójicamente nuestra propia celda. Nos ha dado el mundo al alcance del dedo, pero nos ha sustraído del roce, del silencio y la distancia necesaria para el encuentro genuino. Nos ha entregado la información, pero nos ha privado de la plasticidad. Nos ha conectado con todos, pero nos ha dejado exhaustos, agotados por el cortisol de una alerta permanente y una búsqueda de validación que nuestra biología diseñada para el rostro y la manada nunca termina de saciar. Este trabajo no es solo un ensayo técnico, es una justificación vital. Nace de la necesidad urgente de recordar quiénes somos cuando apagamos la pantalla.
porque bajo la piel del usuario late todavía la biología del Homo sapiens. Un ser diseñado no para la información, sino para la manada, para la vibración ósea y sobre todo para la solidaridad del amor. Ahora voy a pasar a describir la hoja de ruta para más o menos ir guiándolos en el trabajo que he redactado. Para entender el camino hacia nuestra justificación vital, he estructurado este recorrido en 5 estaciones. Cada una de ellas es necesaria para comprender que nuestro paso por el mundo no es azaroso. Tenemos un propósito superior. Este propósito que no reside en la erudición, sino en nuestra biología, que la libertad, lejos de ser un fin en sí misma, es una herramienta diseñada para alcanzar nuestro destino ineludible, la solidaridad del amor. En el capítulo 1 abordaremos la naturaleza del origen. Aquí nos despojaremos de las etiquetas de la modernidad para reencontrarnos con el Homo sapiens. Veremos que nuestra biología es la misma de hace milenios y que nuestra necesidad de manada no es una elección, sino un hecho natural. En el capítulo 2 hablaremos de la memoria y la trascendencia. Analizaremos cómo, cuando nuestra capacidad biológica de recordar llega a su límite, inventamos la escritura. Veremos cómo la filosofía y la educación se convirtieron en las estructuras que nos permitieron heredar el pensamiento. En el capítulo 3 hablaremos del hecho biológico de la libertad. Este es el núcleo de nuestra tesis. Demostraremos que la libertad no es un producto de la erudición filosófica ni el resultado de una construcción ética o moral. Es, ante todo, una condición biológica primigenia. La solidaridad del amor no es un mandato de la cultura, sino un imperativo de nuestra especie para formar comunidades, familias y naciones. En el capítulo 4 hablaremos del estancamiento tecnológico. Enfrentaremos la crisis actual. Analizaremos cómo la lógica de la larga cola y la educación ubicua en nuestro teléfono celular, lejos de liberarnos, nos ha encerrado en una cápsula de aislamiento que ha dejado muda a la filosofía. Por último, en el capítulo 5 hablaremos de la geografía de las emociones. Finalmente, haremos el retorno al cuerpo. Cartografiaremos nuestras emociones básicas: el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la alegría y la sorpresa, para recuperar la plasticidad que nos hace humanos. Es un viaje de vuelta a nuestra verdadera naturaleza, porque nosotros somos seres humanos, no somos meros espectadores de este proceso biológico, sino sus protagonistas. Comencemos. En la parte 1, en el capítulo único, hablaremos del tríptico original, cómo se construyó la ingeniería del poder. Para entender nuestra crisis, primero debemos entender cómo se construyó la estabilidad humana. Desde la Grecia clásica hasta el siglo XX, la sociedad se sostuvo sobre un tríptico de 3 hojas que le daba coherencia al mundo: la filosofía, el poder y la educación. La filosofía es la sustancia moral. La filosofía era la encargada de fabricar la sustancia de la época. Definía qué era lo bueno, lo justo y lo verdadero, dándole una armadura ética al conjunto del sistema.
el poder, conformó la estructura política, el brazo ejecutor, basado en la sustancia que le proveía la filosofía. El poder organizaba la vida, las leyes y las jerarquías. No se sentía un usurpador porque tenía una justificación intelectual detrás. La educación es el autoconvencimiento social, el pegamento. La sociedad sostenía al poder no solo por miedo, sino por un profundo autoconvencimiento. La educación distribuía la filosofía hacia las masas, logrando que el individuo aceptara su lugar en la estructura como algo natural. Capítulo 2. Aquí hablaremos del recorrido histórico. Vamos a ir desde el Ágora a la Revolución Industrial, tomando como muestra 3 filósofos o 3 períodos filosóficos. Este tríptico, el de la filosofía, la educación y el poder, ha ido notariando la realidad, justificando tanto grandes avances como profundas oscuridades. Por ejemplo, en la Grecia y la exclusión. Los grandes pensadores como Aristóteles o Sócrates diseñaron una ética elevadísima, pero con un punto ciego, la esclavitud. La filosofía justificó que el ágora era solo para el ciudadano. La educación convenció a la sociedad de que algunos hombres eran libres y otros meras herramientas animadas. El tríptico funcionaba, excluyendo a la mayoría para que unos pocos fueran sujetos históricos. Spinoza y la resistencia. En el siglo XVII, el filósofo Spinoza intentó romper el tríptico al decir que Dios es la naturaleza, devolviéndole la autonomía al hombre. La estructura del poder lo expulsó porque su filosofía le quitaba la sustancia moral al control religioso y monárquico, es decir, político. Luego, en la era industrial, la de las masas, con el capitalismo y el marxismo, el tríptico se volvió masivo. La filosofía justificó grandes bloques de pensamiento, el propietario y el proletario, por ejemplo. Había una coherencia total, el hombre sabía a qué bando pertenecía y la educación le daba un norte claro. Capítulo 3. Acá definiremos la ruptura técnica, con la aparición de la larga cola y el pensamiento ubicuo. Llegamos al presente, donde el tríptico sigue en pie por inercia, pero ha perdido el suelo. 2 fenómenos técnicos han desintegrado al sujeto histórico. La larga cola. Históricamente, la sociedad se concentraba en el centro de una campana de Gauss. La masa se conformaba y organizaba en grupos que consumían más o menos lo mismo o pensaban similar. Internet estiró de manera sintótica ese gráfico hacia una cola infinita de millones de nichos, de gustos y pensamientos mutuamente diferentes entre sí. La consecuencia, ya no hay un nosotros sólido. La sociedad se ha fragmentado en millones de partes donde cada uno tiene su propia verdad. El poder global difuso domina porque no se sabe exactamente dónde está y ya no tiene que enfrentar un bloque unido, sino es una arena dispersa en el desierto de individuos aislados en sus preferencias. El pensamiento ubicuo, ese que da la sensación de saberlo todo. Es la herramienta con la que el hombre de la larga cola cree dominar al mundo desde la palma de su mano con un teléfono celular. Ubicuidad significa estar en todas partes. El pensamiento ubicuo es el acceso instantáneo a toda la información. Pero es una trampa. Es un saber horizontal y sin raíz. El hombre moderno cree que saber todo porque tiene el dato, pero no comprende nada porque le falta la sustancia moral, porque la moral surge del pensamiento filosófico y no del dato. Es un saber que no se transforma en qué hacer. Estamos saturados de información, pero huérfanos de una explicación que nos una.
Capítulo cuarto, el diagnóstico actual y los filósofos comentaristas. En este escenario, algunos filósofos actuales han dimitido. Autores muy conocidos, muy buenos filósofos como Bauman o Byung-Chul Han, se han convertido en simples comentaristas de la realidad. Ya no se explica la raíz. Se limitan a describir el síntoma. Por ejemplo, estamos solos, estamos agotados. No justifican nada. Han dejado de proponer una ética o una moral que le devuelva al hombre su justificación vital. Al no haber una explicación ni justificación ética o moral, el tríptico se vuelve zombie. El poder manda sin legitimidad. La educación ya no convence de ningún proyecto común y la sociedad se estanca en la intrascendencia de su propia soledad. El hombre, desde el saberlo todo en la ubicuidad, ha privilegiado la facultad de moverse en libertad en desmedro de la compulsión orgánica de ser solidario. Ahora vamos a tratar el pudor. El pudor como límite del sujeto. Históricamente el pudor servía para separar lo que es del individuo, lo que le resulta sagrado o íntimo, de lo que es de la comunidad. Al mantener una reserva sobre uno mismo, se crea un espacio interior donde se gesta el pensamiento propio. El pudor protege la sustancia moral del sujeto. En la palma de la mano el sujeto siente la compulsión de mostrarlo todo para existir. Al no haber un pudor, no hay nada oculto, y lo que no es oculto se vuelve mercancía. El sujeto se vacía de sí mismo para llenar el algoritmo. Otro punto importante, la polis se transforma en vidriera. Al desaparecer el pudor, el ágora se transforma en una vidriera de vanidades. La discusión sobre el bien común es reemplazada por la exhibición del yo. El sujeto no va a la polis a aportar una idea, sino a mostrar su intimidad, o su dolor, o su éxito para obtener tal vez validación. Una sociedad sin pudor es una sociedad sin respeto por las distancias necesarias para la convivencia. Si todo es público, nada es político. La polis se vuelve un ruido de confesiones constantes que no construyen nada, solo alimentan el narcisismo colectivo. Otro punto, la indiferencia como consecuencia. Paradójicamente, la falta de pudor genera la mayor de las fragilidades, la indiferencia. Cuando todo se muestra sin pudor, desde el almuerzo hasta la tragedia personal, la capacidad del otro y la nuestra de conmoverse se agota. Se rompe la compulsión a la solidaridad. El dolor ajeno se convierte en un contenido más que se desliza solo con el dedo. El sujeto ha confundido la transparencia con la verdad. Al mostrarlo todo, se ha quedado sin nada propio. Capítulo 5. La inaplicabilidad del pasado y la impotencia institucional. Aristóteles, Spinoza y Marx, por citar a los mismos filósofos, diseñaron su filosofía para hombres con raíces. Hoy, la larga cola y la distracción del pensamiento ubicuo han pulverizado esos cimientos. La moral de la masa narcisista reside en la estética de la aprobación. Si un acto de solidaridad no se publica en la palma de la mano, para la masa narcisista no existió. El poder es impotente porque intenta aplicar leyes a un sujeto que no tiene sentido de pertenencia. A la masa narcisista, como sujeto histórico, no le importa la república, le importa su perfil. La educación es impotente porque intenta enseñar una moral de construcción lenta a un sujeto que vive en la gratificación instantánea, la del espejo desde una carencia de sentido filosófico representativo de él mismo. El Estado-Nación es hoy el escenario de una obra de teatro cuyo guión se escribe a miles de kilómetros. No se sabe bien dónde. Los presidentes se degradan
a meros administradores de consorcios, que dan explicaciones de lo que pasa en el resto del mundo y que todo está fuera de su previsión y control. Capítulo 6. La filosofía como árbitro y el arco sin cuerda. La tensión permanente que existió entre la libertad, el impulso animal de moverse y la solidaridad, la necesidad química de pertenecer, ha sido la verdadera razón del ser de la filosofía en todos los tiempos. En la Grecia de Aristóteles, justificaba a la polis como lugar donde la libertad individual alcanzaba su máxima expresión a través de la virtud ciudadana. En la modernidad de Spinoza, buscaban a la libertad a través del conocimiento de la sustancia, entendiendo que el hombre solo es libre cuando se reconoce como parte del todo. En la Revolución Industrial se intentó resolver la tensión a través del derecho y la justicia social. Al romperse esta tensión, la filosofía ha perdido su objeto de estudio. La solidaridad es un órgano vital del hombre, como los pies a un cuadrúpedo o las alas a un ave. Antropológicamente, sin solidaridad, la especie humana ya se hubiese extinguido hace miles de años. Hoy, al caer bajo la hegemonía de la cultura universal de la palma de la mano, hemos soltado la cuerda del arco. Al desaparecer la tensión, desaparece el movimiento y la historia. El estancamiento es el resultado de una humanidad que ha dejado de filosofar porque ha dejado de sentir la angustia química de necesitar al otro. Recuperar la solidaridad es devolverle al hombre los pies para caminar, los bronquios para respirar y la filosofía para que resuelva la nueva tensión antes de que se extinga la especie humana. Remate. La evidencia de la simultaneidad obscena. Para que se entienda que esto no es una entelequia abstracta, basta observar la obscena convivencia que ocurre hoy en las palmas de nuestras manos. En el mismo segundo en que la misma pantalla y con el mismo gesto del dedo conviven simultáneamente los errores de Ucrania, Medio Oriente, Venezuela, con la vanidad más extrema de Instagram, por ejemplo, el plato de comida lujoso, el cuerpo diseñado o el viaje exótico. Esta simultaneidad es la prueba final de la parálisis. La mercantilización del dolor. El dolor ajeno se convierte en un accesorio más de este espectáculo. Hay un cortocircuito con la compasión. El sistema obliga al cerebro a saltar de la angustia por una masacre a la envidia por un filtro de belleza. Esa saturación destruye la capacidad de conciencia en el sentimiento individual y colectivo. La vanidad como refugio. Ante el horror ubicuo que no podemos resolver, el sujeto se refugia en su propio reflejo, el narcisismo. Es el silencio de un pez que intenta respirar el brillo del cristal en lugar del oxígeno de la realidad. Lo vemos todo, lo sabemos todo, pero al haber perdido el pudor y la jerarquía del dolor, ya no podemos movernos hacia nadie y los demás hacia nosotros.